Bueno, pues en el Centro Impulso que estamos como cada semana hoy con nuestro terapeuta ocupacional, con José, al que le damos la bienvenida. José, ¿qué Muchas tal? gracias. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Fenómeno. Siempre Eso muy es bien bueno. con vuestra compañía. Hablamos de un tema súper interesante porque además Sí, no deja de estar en actualidad y es el ictus. el Hoy vamos ictus. a tratarlo, ¿no? Sí. El otro día ya empezasteis a hablar con Marcos Marcos. acerca de ello y cuando estuvimos hablando un poquito tú y yo sobre qué tratar, dijimos, creo que sería interesante seguir con este tema porque, bueno, como hemos estado hablando previamente antes de empezar ahora la entrevista, no nos tenemos que olvidar que el ictus es que es una de las causas de mayor mortalidad, bueno, en los países desarrollados, te iba a decir en España, pero en todos los países desarrollados. Y luego, como ahora hablaremos dentro de la terapia ocupacional, es la primera causa de discapacidad adquirida, es decir, la consecuencia de sufrir el ictus y la discapacidad que conlleva. Entonces ahora mismo es la primera causa mundial de discapacidad y ahí el terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, logopeda, el equipo rehabilitador en general es fundamental, dirigidos por un médico rehabilitador o dirigidos por el personal correspondiente. ¿Por qué se da el ictus? ¿Cómo lo entendemos, Bueno, el José? ictus es una falta, ¿no? Oxígeno. del problema de que no llega la sangre al cerebro. Puede ser por diferentes causas, desde que se te rompa una arteria o es que una trombosis Una venosa, una infección. infección. La causa puede ser diferente. De hecho, dependiendo de la causa, va la gravedad, Ajá. ¿no? Entonces, al final lo que está pasando es que no circula la sangre al cerebro. Si no circula la sangre, pues luego puede haber muchos problemas derivados, ¿no? Falta de oxígeno, en fin. ¿Solo se dan adultos? No, da en adultos, se puede dar en niños, lo que pasa es que conocemos siempre el tema del ictus en adultos. De hecho, es interesante hablar en adultos por eso, porque es esta primera causa que hemos dicho y cada vez va a ir a más porque la población está envejecida y cada vez hay más casos. De hecho, el otro día, mirando bien para cuando estuviéramos hablando de esto, leí que es que ahora mismo cada 6 minutos en España se produce un ictus. Entonces estamos hablando de un problema muy importante. Ahora en niños también hay casos de ictus en niños. Lo que pasa es que no son tan, por suerte, no se dan de esta frecuencia. ¿Y en la terapia ocupacional qué incidencia en sí la...? A ver, bueno, la incidencia, estamos hablando de que es la que es. Ahora, el terapeuta ocupacional tiene un papel clave en la rehabilitación, en el trabajo del paciente que ha sufrido un ictus. El terapeuta ocupacional, igual yo vuelvo a hablar de todo el equipo, como el fisioterapeuta y logopeda normalmente también, dependiendo de la afectación. Lo que pasa es que siempre ha ocurrido que se conoce, que igual que hemos hablado cuando hemos hablado de la terapia ocupacional en otros programas, se conoce sobre todo siempre la figura del fisioterapeuta. Pero la figura del terapeuta ocupacional, que van ligados, porque yo no puedo imaginarme un trabajo de terapia ocupacional sin al fisioterapeuta. Para mí somos hermanos de profesión en estos casos, en este trabajo. Pero la figura del terapeuta ocupacional es fundamental. ¿Por qué? Porque si estábamos hablando de que la terapia ocupacional, si recuerdas de otros programas, buscaba la autonomía, la independencia de una persona en su vida diaria, ¿qué es lo que pierde una persona que ha sufrido un ictus? Y aquí estamos hablando de aprendizaje de nuevo. Claro, estamos hablando o bien de un proceso primero de recuperación, de rehabilitación, de intentar conseguir la máxima funcionalidad, o luego, y ya a esto nos vamos, terapia ocupacional pura y dura, el aprender a vivir con una limitación. ¿Qué pasa cuando ya no se puede recuperar más? Pues si queremos conseguir la autonomía y ser independientes, dependiendo siempre del grado en el que estemos hablando, Bueno, la afectación que de la tenga, claro. afectación. Pero muchas veces hay que buscar la autonomía sabiendo que tienes una limitación y que vas a vivir con esa limitación. ¿Cuáles son esas principales secuelas? Bueno, pues mira, a ver, cuando estamos pensando en las secuelas de un ictus, tenemos por un lado las secuelas
físicas, que esas, por problemas neurológicos, ¿no? Que esas son, yo creo, las que todo el mundo se lleva en mente cuando piensa en un ictus, ¿no? Que estamos hablando de una hemiplegia, ¿no? Que es la pérdida de movilidad en un hemicuerpo, en un ladito del cuerpo. Luego tenemos o hemiplegia o hemiparesia. La hemiparesia es debilidad muscular, pero no llega a tener esa pérdida total, problemas de contracturas muy grandes, estamos hablando de problemas de equilibrio, de control postural, toda esa parte física. Tenemos también problemas visoperceptivos, sensoriales, que eso mucha gente no los considera y son importantísimos. También hay una pérdida visual, la capacidad espacial, y eso influye mucho. Lo que pasa es que eso muchas veces el paciente mismo no es consciente. Yo cuando he trabajado con alguna persona que ha sufrido un ictus, ellos a nivel visual no se dan cuenta de esa pérdida, ¿no? La parte, como hemos dicho, de movilidad es muy clara. Y de repente cuando empiezas y haces alguna prueba y algún ejercicio, cuando dicen, uy, pues yo no me había dado cuenta que a lo mejor espacialmente aquí yo no me estoy dando cuenta o visualmente no me doy cuenta de lo que pasa. También a nivel sensorial puede pasar también que no percibas bien los cambios de temperatura, de frío, caliente, que creo que eso también es interesante. Problemas neurocognitivos. Los problemas cognitivos también aparecen. Por ejemplo, el razonamiento abstracto se suele ver un poquito afectado, las funciones ejecutivas. Te hablo, por ejemplo, de problemas a la hora de organizar, planear pasos, pues suele haber una pérdida de ese razonamiento, ya no me veo capaz de organizar y planear un esquemita básico. Aparte de problemas atencionales, de memoria, o sea, eso puede ser eso, yo creo, de los más típicos. ¿Qué más? Problemas, bueno, a nivel emocional. Psicosociales son enormes. Obviamente yo creo que es la pérdida de tu identidad. De repente eres una persona de un día para otro totalmente diferente a la que eras y ya no llevas el día a día como lo llevabas. Eso, el impacto emocional es tremendo. También de cara con tus familiares. Tu propia relación con tus familiares, que yo creo que esa es una parte que a lo mejor las personas que nos vean, si tienen algún caso, lo saben. ¿no? Lo saben, efectivamente. Y luego piensa que es que cuando hablamos del día a día, te hablaba de las actividades de la vida diaria, ya no hablo solo de comer, de vestirte, lo básico, ¿no? Te hablo de dar un paseo por el parque o jugar a las cartas. Toda tu actividad se ha visto limitada. Entonces, esa parte social, que ya no te hablo emocional, simplemente tu actividad social se ve totalmente restringida, cambia. Entonces yo creo que esas serían las secuelas así por encima más importantes. Hablabas antes del equipo que en funciones entra en juego, ¿no? Desde, por ejemplo, donde estamos, desde el Centro Impulso, Sí. cuando se detecta realmente una persona con ictus, el terapeuta ocupacional, donde entra, digamos, haciendo un diagnóstico previo de los propios profesionales, me imagino. Sí, pues mira, tú has comentado, por ejemplo, ahora aquí en el Centro Impulso, ¿no? Sí, Para eso es importante que pensemos un poquito en las fases que hay de rehabilitación en un ictus. ¿Por qué? Porque cuando te da un ictus tú no vas a venir aquí, ¿vale? Vas al hospital. Entonces tenemos que pensar que la primera fase es una fase aguda, en la cual el paciente está hospitalizado y el paciente está probablemente encamado. Entonces ahí el papel tanto de un profesional como de otro es muy diferente que luego a lo mejor cuando ya esté dado de alta y venga aquí o vaya alguien a su casa a trabajar con el paciente. En una primera fase aguda o subaguda estamos hablando de un paciente encamado que lo que se va a buscar son movilizaciones pasivas, va a ser transferencias en cama, va a haber que haber un trabajo muy importante con el equipo de auxiliares, porque el equipo de auxiliares va a tener que trabajar totalmente en cómo movilizar al paciente, cómo hacer el traslado, bueno, no sé si de cama, el aseo, incluso a veces el aseo tiene que ser en cama, que no se hace todavía ni en ducha ni nada. Entonces esa primera fase
de movilizaciones pasivas, transferencias y demás, es en hospital, pues a veces directamente, por ejemplo, cuando les ha dado un ictus en el hospital van a alguna residencia de ancianos privada, yo cuando he trabajado en residencias de ancianos nos han venido a lo mejor directamente según lleva X días en hospital y se ha estabilizado en hospital, pasar a una residencia a hacer allí su rehabilitación, o a un hospital, hay hospitales propios de daño cerebral adquirido, donde se trabaja muy bien con estos pacientes. Luego, por ejemplo, hay una fase más, te lo voy a simplificar porque Sí, si sí. no, hay una fase más intermedia en la cual ya está estabilizado y a lo mejor ya se empieza a trabajar a nivel de pues ya una bipedestación, empezar a recuperar destrezas desde el área, yo que sé, de la fisioterapia, ¿no? Control postural, equilibrio, a lo mejor empezar a pasar a una bipedestación, primeros pasitos, etcétera, etcétera. Terapia ocupacional trabaja mucho control postural, empezar a trabajar a nivel de miembros superiores, destrezas, coordinación, se empieza a pensar un poquito también las habilidades cognitivas. En esa primera parte no se trabaja, estamos hablando más de unas necesidades más básicas. Aquí ya se empieza a trabajar cognitivamente con el paciente. Imagino que la parte de logopedia es cuando más se ponen también a trabajar con ellos, ¿vale? También piensa inicialmente, hay pacientes que sufren, ahora que he dicho lo de logopedia, por eso me ha venido, una disfagia, ¿no? Hay problemas de tragar, se tienen que alimentar con sondas o entonces esa parte de reeducar esta alimentación empezaría aquí. Y luego, entonces aquí el papel del terapeuta ocupacional es muy diferente. Y luego una tercera fase, vamos a pensar que estas destrezas ya se han ido adquiriendo, Adquiriendo. recuperando. Tenemos un paciente que ya va dando sus pasitos, que ya está trabajando su brazo, hay movilidad. Tenemos que pensar en la funcionalidad del día a día. Entonces aquí ya dices, ¿cuánto he adquirido? ¿Cuánto más puedo adquirir? ¿Y qué voy a poder o no hacer? Y en base a esto dices, ahora, mis actividades del día a día, es decir, ahora que ya tengo esta movilidad de brazo, ¿cómo me pongo una camiseta? ¿Cómo? Vale, ¿voy a ser independiente con esto? ¿O voy a poder volver a hacer uso del ladito? Sí, no. Si no, ¿cómo hago uso del lado sano para apoyar este Al lado malo. pléjico? ¿O qué voy a necesitar de adaptaciones para poder ser más autónomo? Esto me acuerdo también que lo hablamos en otro programa. ¿Tengo ya un agarre bueno? Sí, no. ¿Puedo coger un tenedor así o necesito un tenedor con que sea más grueso? Es decir, ya es cuando te empiezas a plantear lo que necesitas. O, yéndonos un poquito más abajo, he recuperado toda la movilidad o puedo caminar tal, o estoy en silla de ruedas y lo que va a tener que hacer el terapeuta junto con el fisioterapeuta es adaptar mi hogar para que yo en silla de ruedas sea independiente dentro de mi hogar. Y luego ya enseñarme a las transferencias en el hogar, cómo paso yo de mi silla a mi cama, a la ducha. Es decir, el papel es completamente diferente según la fase. Luego en esta última fase incluso tenemos que hacer ya no solo enseñarte como estábamos hablando ahora, a transferirte tú en tu casa, sino es que a lo mejor tenemos que hacer un plan de transformación de tu casa primero, porque tenías bañera, hay que poner plato de ducha, asiento, barra. Eso se sabe también mucho por las personas mayores, que eso sí suele pasar cuando mucha gente a sus padres le dicen, bueno, es que ya una bañera no te sirve de nada, Vamos vamos a a ponerte un plato facilitarle. de ducha. Eso sí, ¿no? A lo mejor ese ejemplo nos sirve para que la gente Lo nos entienda. entienda un poquito más, pero hay mucho trabajo. Pero que se me viene a la mente la educación en sí, ¿no? Porque por esos familiares, digamos, que se encuentran con ese problema Claro, es que ese de es otro lleno, que no ¿no? lo hemos dicho, pero es otro Es punto importantísimo importantísimo. en la rehabilitación. No es solo el paciente, es la familia. Es importantísimo, Buah, porque de 100%. alguna forma cambia también la vida de ellos. Cambia totalmente. Lo que hablábamos al principio, cuando hemos hablado del impacto emocional, ¿no? Para un familiar también, ver a su familiar directo en esta circunstancia es complicado. Y al final,
terapeuta, el psicólogo, el fisio, el que sea, no va a estar en el hogar, va a estar el familiar. Y el familiar tiene que tener sus recursos, tiene que tener su apoyo, porque al final es también como una especie, imagino que esto habrá otro término que más me corregiría si me escuche, pero es también una especie de duelo. Sí, sí. Entonces tú Sí, tienes que claro. aprender también De hecho, esto. es una pérdida, claro. Entonces es muy importante, y el familiar y el terapeuta en concreto que sea, tienen que ser un tándem. No existe escuela para ello, ¿verdad? Yo creo que hay mucha, efectivamente, escuelas sí, no, ¿Verdad? pero ahora mismo hay mucho apoyo y hay mucho que antes no existía. Menos Y mal, esto, menos sí, mal. sí, pero también, ¿quién te va a preparar para esta situación? Claro. Por eso es una situación Inesperada anómala, además también, efectivamente, ¿no? porque un ictus te puede dar en cualquier momento y sin... Mira, a mí sobre todo porque aquí sabes que atendemos, o yo personalmente atiendo más niños, pero me dicen muchas veces los padres, dicen, si es que a mí no me han enseñado a ser padre, ¿no? Pues esto es aún, y ser papá o mamá normalmente es algo que naturalmente suele ocurrir, pero tú no, ¿quién va a pensar que va a tener un familiar que vaya a tener estas necesidades, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos y fases que hay en cuanto a la rehabilitación? Pues yo creo que sobre todo en esto que Llegar a que te he tener la explicado, las diferentes fases son estas, ¿no? habilidad. Al final siempre el objetivo, eso ya solo desde la terapia ocupacional, el objetivo fundamental es el que hemos dicho, Autonomía. la funcionalidad, efectivamente. Primero una funcionalidad en base a una recuperación, una rehabilitación, y luego minimizar la discapacidad que haya. Es decir, la rehabilitación llega hasta aquí, como hemos dicho ahora, vamos a conseguir todo lo que podamos a aprender y recuperar. Es muy importante el pensar, como estábamos hablando, que vamos a involucrarnos en muchas áreas del paciente, de la persona. La terapia domiciliaria, por ejemplo, es muy bonita también, el terapeuta ocupacional que va al domicilio, porque se trabajan muchas cosas, porque al final estás en el campo de batalla. Aquí vienen a la clínica y por supuesto se va a trabajar pues lo que hablábamos, estamos en esta fase de venga, vamos a trabajar coordinación, equilibrio, movimientos, vamos a pensar también en férulas, que no hemos hablado, ¿no? En qué férulas se necesita, qué no, pero luego cuando estás en la casa y de repente te llega una mujer, vamos a poner ejemplos, digo porque es lo que más casos he tenido, ¿no? Y dice, es que yo quiero volver a hacer una receta de cocina, y tú estás en la casa y estás haciendo esa receta de cocina, que al final es esa ocupación que hablamos y es lo que quiere hacer, y estás involucrando. Recuperar ese día a día, ¿no? Claro, De pero alguna al final forma, ¿no? las áreas que hemos dicho que estaban limitadas las estás trabajando perfectamente, y dices de repente, venga, ¿qué te digo? Un gazpacho. ¿Cómo se hace un gazpacho? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los pasos? A nivel cognitivo, que estábamos hablando de planificación, ¡pum! Ahí lo tienes. Vamos a coger una cebolla, vamos a picar la cebolla. Ya estás teniendo el trabajo de destrezas. Entonces, ese trabajo en casa es muy bonito. Muy bonito. Yo creo que es muy importante. Se mide el grado de recuperación, sin Sí, duda, ¿no? claro, tú tienes unas escalas y unas mediciones y vas viendo lo que se alcanza o no, y de hecho es lo que te tiene que servir de medición para ver la recuperación que va habiendo. Hay un momento también que la recuperación, como hemos dicho, ya está. Va a ser raro que vaya a más. ¿Vale? Sobre todo los primeros meses son los más importantes. Ahí es cuando se da la recuperación pura y dura. A partir del sexto mes hay recuperación más despacito. Que te venga aquí una persona y te diga después de nada un ictus hace 4 años, quiero seguir recuperando, pues ya yo me centraría en hacer un plan diferente. Vale, ¿Qué quieres qué es lo que también, no? quieres, qué es lo que no quieres, pero vamos a pensar más si se puede o no o hacer algo para tu funcionalidad en tu casa de tu día a día. Porque a lo mejor ha habido, pues no se les ha ocurrido implementar alguna cosita que pueda ayudarles, pero lo que es la recuperación pura y dura, después de ese tiempo, ya no va a ser para nada lo que, ¿sabes? Es lo que hay. Como profesional, ¿qué podemos decirle? Yo creo que sugerir paciencia, ¿no? A los familiares en este caso. Claro, a ver, el otro día hablaba, es un caso diferente, pero el otro día hablaba con una madre
Y yo le decía, qué fácil es desde mi punto de vista decirte, haz esto otro, no sobreprotejas de esta manera, pero luego al final la persona que está ahí el día a día es la que lo vive. Entonces nuestra posición en ese sentido es un poco cómoda, de decirte, pues venga, sé paciente, hace esto. A ver, tenemos que pensar que es muy complicado. Y también la situación que viva cada uno en su casa. No es lo mismo, pues si una persona tiene a su familiar en casa, ¿no? Se está recuperando, y a lo mejor tiene a una cuidador externo trabajando en casa, que el familiar que se ocupa totalmente de hacer todo. Entonces, es que depende de tantas cosas, pero sí, claro, ser paciente, tener ánimo, el ánimo y la motivación para la propia persona que lo padece es muy importante. No es lo mismo trabajar en una persona que no quiere hacer los ejercicios o que te dice, ¿para qué los voy a hacer? Si ya me he quedado así. Que eso yo lo he escuchado mucho. No, que no te has quedado así, piensa Ahí que estamos en un está, momento muy bueno, pero es que al final ahí está eso ese es la mente de refuerzo cada del uno. profesional que decía, del Y es lo que psicólogo en hablábamos, este caso. efectivamente, el psicólogo, qué importante. Qué papeles más importantes, ¿no? Y afortunadamente en el centro en el que estamos, Impulso, pues juega con todos estos profesionales para poder sacar adelante a esta persona, ¿no? ¿Qué hacemos ante ello? ¿Existe una prevención? ¿No? Prevención, ¿Ante el ictus? claro, bueno, igual que estuvisteis el otro día con Marcos hablando de los factores de riesgo, pues vamos a pensar en la prevención para esos factores de riesgo. No es lo mismo una persona que bebe y fuma que una persona que no bebe y Hábitos fuma, saludables. o la persona que toma drogas, porque por desgracia también mucha gente joven que sufre ictus es por droga, porque se toman determinadas sustancias que alteran el proceso, la circulación de la sangre. Entonces, alcohol, drogas, tabaco es una droga, la inactividad, el movimiento, el ejercicio físico es fundamental, la obesidad, ¿no? Obviamente también es, según los alimentos que tomas, te va a afectar a todo esto. Tú piensas sobre todo en todos los problemas asociados a pues tener la tensión alta, bueno, los problemas a nivel de circulación de la sangre, que es lo que siempre te mandan: ejercicio físico, dieta saludable. Esa es la base siempre. Y muy importante, dormir, que no le damos importancia al sueño y es fundamental, y el estrés, que es otro de los factores que aquí tenemos largo y tendido, ¿verdad? Hay que intentar de quitarse, ¿no? Hábitos saludables, en definitiva, ¿no? Sí. Que es lo que Sí. tenemos que hacer, ¿no? Porque esto no tiene edad tampoco. Hay edad, porque como todo, ¿no? En el momento que vamos envejeciendo, obviamente el cuerpo no Estamos funciona, más el propensos. corazón no bombea igual, Más propensos. pero efectivamente, de hecho es lo que hablábamos, cuanto más la población va envejeciendo, por eso esta prevalencia, ¿no? Cada vez va a haber más incidencia de ictus, pero gente joven le da accidentes cerebrovasculares. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estos factores. Y el estrés, el sueño, para mí, que siempre hablamos de ejercicio y dieta, pero estrés y sueño es muy importante. Si nos encontramos en el caso de que a alguien le da, la prontitud es... La prontitud es lo súper fundamental, importante, ¿no? Salva. La reacción. Siempre dicen que esos primeros Reacción, minutos, bueno, es que te pueden salvar son la vitales. vida. Sí, así que genial que lo digas, porque creo que si la gente que nos esté viendo, síntomas, ¿no? El de repente notar... Dolor de cabeza intenso. El dolor de cabeza intenso es uno muy fuerte, que te da, y te voy a decir un pepinazo, no suena muy profesional, ¿no? En la cabeza. Empiezas a notas que el ojo, la boca un poquito caída, ¿no? Lo que notas es como hormigueo, el hormigueo en la cara o en un brazo, son síntomas. Pérdida de repente de equilibrio, o que no te salen las palabras, que no razonas bien. Eso son los factores, los síntomas clave por los que tienes que llamar sí o sí. Entonces ahí corriendo hay que llamar a una ambulancia, porque lo que tienes no es lo mismo el tiempo de 5 minutos a 2 horas, ¿vale? Siempre que te pasa alguna cosita de estas. De hecho, creo que hay cada vez más campaña de concienciación de estos síntomas,
porque te puede salvar la vida. Ya no hablamos de lo que estábamos hablando del trabajo después, sino simplemente salvarte la vida. Claro, ¿no? Y lo que decíamos en un principio, tomar en serio, porque es el factor de muerte en caso de la mujer. El primero. El primero, Y en O sea el hombre que- que creo que es el segundo. O sea que, José, encantado como siempre. Muchísimas gracias, Echar como un siempre. ratito contigo. Cuando queráis. Muchas gracias. Gracias.